Buenas, amables televidentes, aquí tenemos una entrega más de En Tarima. Pero hoy vamos a hablar de poesía, de pintura, de cosas importantes. ¿Y usted sabe de quién vamos a hablar hoy? De Miró Poema, un gran artista español. El papel que la poesía desempeñó en la obra de Joan Miró es el hilo conductor de Miró Poema, la nueva exposición de la Fundación Mapfre, que da a conocer el vínculo del artista con poetas y escritores coetáneos y también con la propia poesía, un continuo elemento de inspiración en su obra. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Para nosotros esto tiene la importancia que en España hay fundaciones que se dedican al arte, a la cultura aquí, y que se dedican a conservar lo que es la obra de esos grandes artistas que ellos han tenido. Entonces nosotros también tenemos que crecer en eso. Una fundación no puede ser solamente para un problema, otro, o para enriquecerse un grupito, sino tenemos que preservar nuestro arsenal cultural y la obra de estos grandes artistas que lo han dado todo por esta patria. La primera gran influencia de la poesía en su trabajo es la de la esencialidad. Así como un poeta deja en un verso un único adjetivo que puede aparecer solo, Miró deja trazos y formas aisladas de su origen, algo que en su momento fue totalmente revolucionario. Según ha explicado el comisario de la muestra, que es Carlos Martín, durante la presentación de esta documentación relacionada con la poesía, una pieza audiovisual, una treintena de dibujos, 17 pinturas y 9 libros ilustrados componen una muestra que pone de manifiesto el papel que jugó la poesía en la obra del pintor, además de la relación que mantuvo con diferentes poetas como Jacques Dupin, Joan Brossa, Jacques Prévert, Paul Éluard. Miró aprendió de los poetas una forma de trabajar diferente que quiso aplicar a su trabajo y que es en parte lo que caracteriza su obra, en la que, sin llegar plenamente a la abstracción, consigue hacer un mundo de imágenes oníricas. Ha desgradado el comisario sobre la exposición estructurada en dos polos cronológicos. Miró se dedicó siempre a leer mucha poesía. Leía historia, poesía, todo lo que tenía que ver con lo leía Miró. Y trataba esas letras de la poesía llevarla al lienzo, a la pintura. Así abarca desde su trayectoria entre 1920 y 1930, en la que la palabra comienza a aparecer en algunas de sus obras en forma de sintagma, metáforas y onomatopeyas, trabajando de forma paralela, ilustrando libros de poesía hasta los últimos años de la década del 1960, cuando algunas de sus obras nombradas como pintura se reconvierten de forma literal a poemas. La forma en la que trabajan los poetas le ayuda a ver la libertad respecto a la narración. Un poeta desnuda las palabras y presenta un sueño, un recuerdo de forma metafórica, algo que a Miró le viene muy bien para su pintura. Así lo dice el comisario, que es relator de la obra de Joan Miró, sobre el procedimiento de creación que aúna la poesía
con el artista plástico. La muestra también incluye algunos proyectos en los que textos e ilustraciones son creados por el propio artista, como Les Arts aux Plumes, 1971, Ubu Baleares, 1971, o Le France Ubu, 1975, que complementan un recorrido con la parte de la obra La Golondrina, deslumbrada por el brillo de la pupila roja, en 1925 y 1960, pintada y que condensa el significado de la exposición. Quiero que precisen del 25 a 60, todos esos años lo duró Miró pintando. Y no terminaba la obra, porque el problema de Miró no era terminar la obra, sino que todo comienzo tenía su trayectoria, decía Miró. Esta obra es muy interesante, no solo por su monumentalidad, sino porque es finalizada en los años 60, en un gesto que parte de una idea presente en toda la exposición. Que la obra estuviera finalizada o no era algo secundario para Miró, que pensaba que bastaba con que la obra fueran simplemente el comienzo de algo. O sea, él no tenía prisa, era un artista que pensaba mucho en lo que iba a hacer y iba modificando su idea y dando pincelazos, y de esa forma construía sus obras. Un gran artista, un gran pensador. Pero pensando, nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Estudio Humanos. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Continuamos en su sesión en tarima, organizada por la Fundación Mapfre con la colaboración de la Fundación Joan Miró de Barcelona. La exposición genera un vínculo entre la poesía y la pintura que puede observarse desde el 3 de junio hasta el 29 de agosto en la Sala de Recoletos de Madrid. Es decir, que ahora mismo usted va a Madrid, España, y usted puede ver esa exposición que está en la Sala de Recoletos. Los lectores apasionados y amigos de poeta Joan Miró, Barcelona, del 20 de abril de 1893, Palma de Mallorca, 25 de diciembre de 1983, exploró en su obra de manera simultánea los caminos de la pintura y de la poesía, huyendo del academicismo, en una búsqueda personal no adscrita a ningún movimiento determinado. ¿Qué quiere decir huyendo del academicismo? No quiere decir que Miró no fue a la escuela y no fue a la academia, no, él fue, pero luego se salió, después que aprendió, se salió de esa rutina y creó su propia rutina, que es lo importante del artista, su creatividad, su aporte. No replicó el aporte que le hicieron los profesores a él, sino creó el propio. A lo largo de toda su vida, la poesía fue una fuente de inspiración de Joan Miró. La muestra Miró Poema complementa la exposición permanente sobre la obra del artista catalán. El espacio Miró, que también puede visitarse en nuestra sala de Recoleta, aportando una visión diferente
que trata de descifrar el papel de la escritura poética en la trayectoria de Miró y analiza la relación de complicidad que el artista estableció con diversos poetas de su época. Hay que precisar que hay una sesión permanente que le tienen a Miró porque es un gran artista. Los grandes artistas en las galerías de arte son reconocidos. O sea, que si usted quiere que en el tiempo usted perdure, entonces hágase grande y haga grandes aportes, y para eso tiene que investigar. El comisario Carlos Martín, como aportación especial a esta exposición, se ha realizado una audioguía poética, 10 poemas sobre las obras de exposición escritos expresamente por destacados poetas de España y América Latina en la voz de sus propios autores. Más información de esta sesión en entradas. No hago ninguna distinción entre pintura y poesía, declaró Miró en una ocasión. Él entendía que la pintura y la poesía eran lo mismo. Esta afirmación recorre toda la producción de un artista que siempre trató de encontrar modos de trascender la pintura, de expandir sus límites. ¿Cuál es la importancia que tiene esto para nuestros artistas? Es que nunca se quedaron esperando a otro, que siempre actuaron por sí mismos y que siempre se esforzaron por romper los récords, que siempre investigaron nuevas formas de hacer arte, y por eso Miró implantó una nueva forma, que fue llevar la poesía al lienzo, lo que nadie ha hecho en el mundo. Y si usted logra ser así creativo, usted va a crecer. Y encontró en la poesía la forma más profunda y duradera de hacerlo. Así ensayó a lo largo de toda su carrera diversas maneras de incorporar la palabra poética a su trabajo, de tratar de traducir los modos de hacer de los escritores a los lenguajes de la pintura, desde la convicción del carácter extremadamente turbador de una página de escritura, a través de una selección de pinturas, dibujos, libros ilustrados y poemas manuscritos. Esta exposición trata de esclarecer esta conexión a través de dos líneas distintas pero paralelas. Sí, porque la pintura y la poesía son dos líneas paralelas, pero Miró logró complementarla. Tal como señala su comisario Carlos Martín, una vez más compleja y especulativa, la que trata de desentrañar el papel de la escritura poética en su concepto y práctica, de la pintura desde los años 1920 hasta su obra tardía, tanto conceptual como literalmente. Otra más directa, que la que se refiere a sus numerosas colaboraciones con diversos poetas en un constante juego de intercambio entre la palabra y la imagen, entre el signo lingüístico y el trazo pictórico. Miró y los poetas. La relación de Miró con la literatura resulta inseparable en su actividad como artista plástico ya desde sus comienzos. En este aspecto no se queda en el nivel del individuo interesado profundamente en los libros, tal como muestra la biblioteca actualmente custodiada por la Fundación Joan Miró, sino que es más a través de la crónica de sus relaciones con amigos, escritores y poetas, con quienes establece una suerte de diálogo que traslada más tarde a sus obras. Es decir, que Miró fue un investigador insaciable. No se limitó solo a leer libros. Y miren, Miró dejó una biblioteca amplísima, porque era un lector asiduo.
Pero además de eso, se dedicaba al intercambio, a la interacción de ideas. ¿Pero con quiénes? Con otros que le aportaran a su arsenal cultural. Y con el pueblo también. Porque no se limitaba a circulitos, sino que se ampliaba. Miró es toda una leyenda, es todo un artista, es todo un pintor. Y por eso, para Miró Poema, esta es la primera parte. Nosotros volvemos en la próxima entrega con la segunda parte de Miró Poema.